La voz de Sigmar. Día 17 ya de Azote de Girán. Nos acercamos reptando cual reptil al final de este evento de Azote de Girán. Y día 17 tenemos los reptiles, los serafones, Serafón, las ranas, los lagartos, dinosaurios. Nuestros queridos lagartujos, efectivamente. Jurassic Park, La vida se abre camino, camisetas de hipster. Y hasta aquí el podcast de hoy. Los Serafón que nos traen esta vez otro que no trae formaciones. Nos traen rasgos heroicos, rasgos monstruosos, que tienen unos cuantos monstruos, y una nueva hoja de unidad para el saurio vieja estirpe en Carnosaurio. Comenzamos con los rasgos heroicos y empezamos por Guardián de las viejas costumbres. Para entender esta habilidad tenemos que entender la regla de la facción en general. No nos vamos a meter a explicarla entera porque, bueno, entendemos que ya sois jugadores los que estáis viendo esto, pero básicamente en la fase de despliegue tenemos varias habilidades para usar durante el resto de la partida para escoger, y escogemos solo una. Cada una de esas habilidades tiene, digamos, una misión secundaria que podemos cumplir. Si la cumplimos, al inicio de la ronda 3, tenemos la habilidad Seguir con el gran plan, que nos permite, si hemos cumplido esa misión secundaria, coger una segunda habilidad de asterismo. Entonces jugaríamos el resto de la batalla con 2 beneficios de asterismo. Pues bien, con este rasgo, con el Guardián de las viejas costumbres, en la tercera ronda, cuando escojamos esa segunda habilidad, podemos escoger una tercera. O sea, podríamos llegar a jugar de la tercera ronda en adelante con 3 ventajas de habilidad asterismo. La veo muy buena. Pues la verdad es que sí que está muy bien. O sea, es muy potente porque cumpliendo solo una misioncilla, pues te llevas 3 asterismos. Que por cierto, un asterismo en astronomía es un patrón reconocido de estrellas en el cielo, pero que no es una constelación oficial reconocida por la Unión Astronómica Internacional, que no sé si existía en los reinos mortales. O sea, Es un patrón en las estrellas. son constelaciones apócrifas. Eso es. Que solo los Slan pueden leer y dicen, ajá. Tenemos la segunda habilidad, Hijo de las Estrellas, que es una pasiva, que cuando el héroe fuese a ser eliminado, tiramos un D6. Con un 3 o más, no es eliminado, se pierden los daños y se mantiene el héroe con un D3 de salud. Aunque no lo ponga en el título de pasiva, esta habilidad se usa solamente una vez por batalla. Sí, te lo pone al final, en la habilidad. Bueno, otra que está bien. Está bien. Prefiero la anterior, pero esta está bien. Prefiero la anterior 1000 veces. Porque ese un D3 de salud con el que te quedas te va a volar. No suelo ser yo muy fan de estas habilidades. No sé si porque tampoco las suelo escoger, pero... También ten en cuenta, o sea, la anterior es muy buena, claro, pero si el héroe muere, ya no la usas. Porque no es una formación, es un rasgo heroico. Cierto. Así que ya sabéis, los que estéis escuchando esto para truncar los planes de los Serafón, matar al héroe que tenga este rasgo heroico. Y rapidito, tenéis 2 rondas para hacerlo. Y el tercer rasgo es el elegido de Quetzal. Con perdón por mi pronunciación azteca. Se activa en cualquier fase de combate y tomamos como blanco una unidad amiga eslizón que no sea monstruo, que esté trabada y que sea visible y esté completamente a 12 o menos del héroe que lleva el rasgo. Tiramos un D6. Con un 3 o más, el blanco puede mover hasta 8 pulgadas, puede atravesar zonas de combate de las unidades enemigas, pero no puede acabar el movimiento trabada. Básicamente esto nos vale para retirarnos en combate antes de que nos peguen, sin tener las penalizaciones de no poder disparar o no poder hacer más adelante. Eso es, te puedes retirar. Esto, bueno, te puede servir para bloquear cargas. Por ejemplo, pones unos eslizones delante a 3 pulgadas del enemigo que te carguen y luego te piras. Te puede servir también con unos pterodáctilos pues, para saltar por encima de las unidades y aterrizar en un objetivo detrás o... Bueno, tiene múltiples aplicaciones tácticas. Incluso, como es una unidad eslizón, nos dice que la única condición es que no sea monstruo. Lo podéis usar incluso en un Spawn of Chotek. Bueno, tiene sus usos, tiene sus usos. Desde luego la mejor es la del asterismo. O sea, está claro. Pero bueno, es que también depende cómo montes tu lista. Y hablando de montar, pasamos a los rasgos monstruosos, que son mejoras que solo se pueden dar a monstruos. Es decir, carnosaurios, troglodones, estegadones, bastiladones, básicamente el Jurassic Park. El parque jurásico del ejército. Y tenemos el primer rasgo, es Titán, es pasiva. Es una habilidad pasiva y la unidad cuenta como una pieza de terreno a efectos de tomar blancos para la habilidad Poder Desatado de un Ingenio Reino Formador. Y no infliges daños mortales a esta unidad por esa habilidad. Vale, el Ingenio Reino Formador
La habilidad Poder Desatado, tú eliges un elemento de terreno y los enemigos que estén a 3 pulgadas reciben mortales. Y luego, si el elemento de terreno tiene un atributo de salud, le haces mortales al propio elemento de terreno. Pero en este caso, no. Así que muy bien. Es una especie de Godzilla que va por ahí avanzando, tirando rayos por todos lados. Es una baliza, al final. Es un punto más donde van a caer las malditas mortales. Eso es, mortales everywhere. Entonces, pues un Estegadón que carga a un par de unidades o que carga donde te dé la gana, le va a meter luego mortales con la habilidad Poder Desatado. Así que, bien. Más daño, bien. Luego tenemos Defensor Ancestral, que es un rasgo pasivo también, y es una acometida, que sumamos 1 a las tiradas para impactar de los ataques con armas acompañante de la unidad. También, bien. Porque todos los monstruos, creo, o casi todos, tienen impactar a 4. Entonces, un Carnosaurio impactando a 3 sin gastar el punto de mando y sin perder la salvación ahora, recordad, bien. Y por último tenemos Tritura Armaduras, que se puede usar en cualquier fase de combate, y elegimos una unidad enemiga trabada con esta unidad, y tiramos un D6. Si el resultado iguala o supera el atributo salvación del blanco, durante el resto del turno resta 1 a sus tiradas de salvación. Pues este está bastante bien, porque al final un Carnosaurio, por ejemplo, pues está bastante bien, porque un Carnosaurio que cargue contra otro bicho gordo como él, que salve a 3, pues haces una tirada y a 3 o más le quitas una salvación. Así que, sin fallo. Todos son interesantes, todos se pueden utilizar y todo es añadido, porque esto sí que es realmente un añadido, porque no tiene que competir contra otros rasgos heroicos o contra otras formaciones, son directamente rasgos nuevos para los monstruos, así que todos estos rasgos monstruosos, bien, son añadidos directos, reales. Y como hoja de unidad, esta vez tenemos una que es el Saurio Vieja Estirpe en Carnosaurio. Le han subido 70 puntitos de su versión anterior. Antes valía 270, ahora vale 340 puntos. Sus atributos se mantienen igual, pierde el perfil de disparo, ya no tiene ningún tipo de disparo a distancia, lo han centrado solo en el cuerpo a cuerpo, que vamos a ver que sus armas de combate han mejorado. La lanza gana más un ataque, las mandíbulas ganan más 1 de daño, que se plantan en daño 4, potencial de 5, luego hablaremos de esto, y las garras delanteras ganan también más un ataque. Entonces nos quedamos con la lanza, que son 6 ataques, 3 estreses, rend 1, daño 2. Las mandíbulas, que son 3 ataques, de rend menos 2, daño 4. Y las garritas delanteras del bicho, que son 5 ataques, de daño 3. ¿Por qué recalco esto? Porque ahora le han puesto una nueva habilidad que se llama Frenético por la Sangre, que es una pasiva que sumamos 1 al atributo daño de las armas acompañantes de esta unidad mientras esté a 6 o menos de alguna unidad enemiga dañada o que le hayan matado alguna miniatura este turno. Entonces, nos plantamos con las mandíbulas, daño 5, y con las garras de daño 4. Se nos queda un poco cojo el impactar, pero ya hemos visto antes que con rasgo monstruoso podemos mejorarle el impactar y quedarse en 3 o más. Entonces nos quedamos con un perfil de combate muy bueno. Más, además, tener en cuenta que, por ejemplo, con una de las habilidades de asterismo podemos darles crítico 2 impactos a los acompañantes. Entonces sumamos más oportunidades todavía de hacer ese potencial daño 5. Yo lo veo muy bien para lanzarlo para adelante. Sí, pero se tiene que cumplir que haya una unidad dañada cerca, que es esto lo que ya he explicado. Que además no se nos queda solo una unidad centrada en el cuerpo a cuerpo, también nos vale como unidad de apoyo, porque tenemos la habilidad Depredador Alfa, que es una pasiva que hace que los lanceros en Agradón amigos no pierdan los marcadores de rabia al final del turno siempre que estén completamente a 12 o menos de esta unidad. Que los marcadores de rabia, os recuerdo que dan más 1 ataque hasta un máximo de 3 a los agradones. Y si no hacen habilidades de combate, van perdiendo los contadores. Pues si están cerca de este, no. Y por último tenemos la habilidad Rugido Atronador, que es una acometida que se usa una vez por turno por ejército en cualquier fase de combate. Tomamos como blanco una unidad enemiga con la que estemos trabados y tiramos un D6. Con un 3 o más, el blanco no puede usar órdenes durante el resto del turno. O sea, encima de el daño 5 de todas las mejoras que puede llevar, que tenemos un buen perfil de combate, encima no puede usar órdenes para defenderse. Pues está bastante bien y se queda como un poco un mini mega gargante, ¿no? Porque tiene también el rugido, que no permite usar órdenes, tiene el daño 5, encima más ataques. Tiene el daño 5, lo único que le falta son 20 de salud para ser prácticamente un mega gargante. Sí, efectivamente, la salud está como antes. Sí es verdad que le podemos sumar un +2 de salud con la formación, ya que nos da +2 salud a todos los monstruos. Tendría un pelín más, pero bueno, habrá que ver si esa subida de 70 puntazos está justificada o no. Pero bueno, a mí sobre el papel me ha gustado. A mí me ha gustado también.
Y encima lo tenemos pintado. Y con esto terminamos con nuestros queridos lagartujos. Bueno, queridos, yo me he enfrentado muchas veces contra ellos y queridos no son. Sí, tú los has sufrido bastante, sí. Pues estas son las reglas que le añaden a los serafones, así que decidnos en comentarios qué os parecen. Y si os quedáis con el Wascroll viejo o con el alternativo. Mañana, como siempre, más del azote de Girán. Hasta mañana.